Le damos la bienvenida a todas las personas que pueden vernos a través de este canal Excelencia Cristiana Televisión y este programa que ya usted pues lo sigue cada día a partir de las 10 de la noche. Esto es Excelencia, inicia en este momento. Yo espero que usted pueda pues darle like, suscribirse, darle a la campanita y que pueda compartir este contenido y comentarlo también. Yo sé que hoy es un día especial, que usted va a disfrutar de lo que hemos preparado para usted con mucho amor y con el propósito de edificar sus vidas en esto que es excelencia. Y hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que yo sé que usted pues ha escuchado hablar sobre esto, ha escuchado diferentes versiones de diferentes personas tocar este tema. Y hoy tenemos el segmento Los excelentes enseñan y el tema es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Isaías 40, verso 8 dice que todo va a pasar, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Todo pasa, todo lo que usted ve pasa, todo lo físico que nos rodea perecerá. Las montañas, las flores, los ríos. Nosotros mismos, nuestro cuerpo físico tiene que ir al polvo, pero la palabra de Dios permanece y ha permanecido y va a permanecer por la eternidad. Ahora, la pregunta ¿es la Biblia la palabra de Dios? Quédese ahí, no se mueva, que usted lo va a saber aquí en este video. Usted va a poder disfrutar del análisis de estos hermanos que me acompañan al junto nuestro y yo sé que usted va a disfrutar de este contenido de este programa. A través de la historia han surgido líderes que han perseguido la Biblia, han perseguido las escrituras, gobernantes que no han querido que se enseñe, que se predique o que se lea la Biblia, han secuestrado la Biblia. Ha sido un libro muy maltratado, así como ha sido el más vendido, así como ha sido el más traducido, también ha sido el más perseguido. Pero ¿es la Biblia la palabra de Dios? Eso lo vamos a ver en el día de hoy. Y yo tengo conmigo, como ella, una costumbre, algunos hermanos que me acompañan. Y tengo aquí a mi izquierda a mi hermano apologista y analista Carlos Veloz. Carlos. Wow, qué bendición poder volver a compartir acá en esta plataforma, en este panel, para llevarles a nuestros hermanos una reflexión con respecto a los temas que tocamos. Muy buen tema. Es la Biblia la palabra de Dios. Y esto es tan importante tenerlo bien, bien claro, porque a través de la historia, como tú muy bien dijiste, Víctor, la Biblia ha sido muy atacada e incluso personas que la aceptan la ponen entredicho, en duda, su fiabilidad, su confianza e incluso su inerrancia la han puesto en duda. Por lo tanto, vamos a desarrollar con la guía del Espíritu Santo eh, qué nos dice la misma palabra de Dios, qué nos puede revelar el Espíritu Santo en esta entrega del programa. Esto es excelencia. Así es, Dios le bendiga a todos ustedes en sus casitas. Le damos las gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar junto a ustedes en este día y porque ustedes pueden compartir con nosotros esta revelación, esta bendición en este día. Sí, la palabra de Dios o es la Biblia la palabra de Dios, esa es la pregunta. Eso me trae a recuerdo una palabra que Jesús dijo en San Juan 17, verso 17. Hablando Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Jesús, con todo el nivel, la condición para emitir este juicio, para emitir esta palabra, habló dándole autoridad total a la palabra de Dios y confirmando que verdaderamente la escritura es la palabra de Dios. Es así, hermano Johnny, y yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso que usted expresa. Pero cuando nosotros analizamos la Biblia es un conjunto de libros. Así Si es. tomamos la palabra Biblia del griego es biblos o libros. Es como si usted dijera que tiene en ese libro una biblioteca. Tiene 66, la que nosotros utilizamos.
el pueblo evangélico. Ya en otras denominaciones tiene 7 libros más agregados, en otras tiene quizás diferentes connotaciones porque hacen sus propias impresiones de Biblia y editan ellos su contenido conforme a sus religiones. Hay Biblias que están editadas conforme a iglesias y religiones o sectas, vamos a decir así. Pero eso no deja, eso no le quita la exactitud, la perfección y la inerrancia que tiene la palabra. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que saber también, Johnny, y mi hermano Carlos y las personas que me escuchan a través de este medio, que la Biblia fue escrita en un periodo de casi 1600 años por alrededor de 40 escritores diferentes, de diferentes culturas y diferentes tipos de preparaciones que no fueron contemporáneos. Sin embargo, hay profecías de miles de años antes de Cristo que se cumplen después de Cristo, con exactitud precisa de tiempo, de acontecimientos y de los detalles que se relatan en las profecías. Entonces, eso le da un sentido para que la gente entienda que la Biblia no es un simple libro escrito por hombres, aunque muchos dicen que sí. Y la realidad o la verdad es que fueron hombres que la escribieron a nivel humano. Pero la revelación, la autoría intelectual, la revelación del contenido, no es del hombre. Y la Biblia misma lo expresa. Entonces, cuando nosotros entramos a ese punto, muchos podrán decir, no, pero ahí es lo que está en la historia de Israel en el Antiguo Testamento, de cómo Dios toma un pueblo y lo hace pueblo y todas las cosas que Dios hace con ese pueblo. Y es verdad, es un libro que contiene historia de ese pueblo. Pero cuando usted ve la historia de ese pueblo y se concatena, se une, se alinea con el Salvador, con el Mesías, con las profecías de salvación para la humanidad más allá del pueblo hebreo y del pueblo judío, se da cuenta de que es un libro trascendente, que tiene un contenido que no se queda históricamente solamente, ni siquiera se queda a nivel de sabiduría, porque es un libro también poético, tiene muchos poemas en los proverbios, en los salmos, tiene canciones, tiene novela, pero eso no significa que sea simplemente literario. Y en esos puntos que nosotros vamos a indagar en esta noche preciosa que el Señor nos regala, que yo sé que siendo ya las 10, 8 minutos, usted está tranquilito ahí en su casa viéndonos. Dele like, comparta. Yo sé que usted está ahí. Ya tenemos aproximadamente más de 500 personas en vivo con nosotros comentando. Dele me gusta. Yo sé que sí, que usted está interesado en compartir este contenido porque es muy interesante y será de mucha edificación todo lo que vamos a desarrollar aquí. Porque no vamos a hablar de cualquier cosa. Estamos hablando de que si la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando entramos al Nuevo Testamento nos encontramos cómo Dios trata directamente con el hombre de una manera muy diferente al Antiguo Testamento. Entonces vemos la inspiración que el apóstol habla, pero la vemos Dios influyendo en la historia de la humanidad. Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo tomando una fracción del texto, dice más, cójame la línea, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, que corta, que discierne los pensamientos, que llega a los tuétanos de los huesos del hombre. O sea, que va más allá de la dimensión humana. La palabra penetra en 4 dimensiones, en todas las dimensiones del hombre, cuerpo, alma, mente, espíritu. Eso es lo que dice ahí. O sea, no tiene límites para llegar y confrontar incluso el pensamiento, las ideas, el alma del hombre. Entonces, pero hay una cosa muy interesante, dice que es viva y eficaz. De ahí el tema que hablábamos, por ejemplo, fuera de cámara, Carlos, donde hablábamos de que hay iglesias, a veces congregaciones que dicen que la letra mata, claro, y toman un texto y lo descontextualizan. Porque ahí dice que el espíritu vivifica, pero la Biblia dice que la palabra es espíritu. Y es verdad. Entonces, más que letra. Claro. No es solamente letra. Hay que tener cuidado con eso. Porque se queda en letra dependiendo quién la tenga en sus manos y la lea y tenga la palabra. O sea, si tiene el espíritu el que la lee, no va a recibir letra. Entonces, cuando dice que es viva y eficaz, eso tiene una connotación. Así es. Mira, la pregunta de que si la Biblia es palabra de Dios, para muchas personas, incluso los que no son cristianos, pudiera sonar como una falacia circular, porque te dicen, ¿cómo tú me muestras que la Biblia es palabra de Dios? Y tú le dices, porque la Biblia dice que es palabra de Dios. Y te dicen, ok, porque la Biblia te dice que es palabra de Dios, ya por eso aceptamos que es palabra de Dios. Entonces te crean ese hombre de paja, como poniéndote la carga de la prueba a ti, sí, acusándote de que es un argumento circular. Sin embargo, la Biblia tiene un testimonio interno. Ese testimonio interno fue dado
por más de 40 autores, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente, durante 1500 años. Entonces, ¿cómo nosotros, fuera de la acusación de que la Biblia, al decir que es palabra de Dios, no es un argumento circular? Por la conexión y la armonía que tienen los profetas y los apóstoles. Así es. La armonía profética, la armonía de revelación en base a los hechos históricos, la armonía en cuanto a su expansión que se mantiene, como tú muy bien dijiste, que siendo el libro más vendido, también es el libro más atacado. Así es. La armonía incluso para eso muestra el poder de la palabra de Dios y cómo ella se ha mantenido por encima de sus enemigos, por encima de los contratiempos históricos, por encima de las acusaciones. Eso no es humano. Es decir, libros de distintos autores que se han presentado a lo largo de la historia, de filósofos, de científicos, ninguno ha recibido el ataque que ha recibido la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, esos libros nunca han tenido la incidencia poderosa que ha tenido la palabra de Dios, transformando vidas, construyendo civilizaciones, presentando un marco ético, porque la civilización occidental, la ética se sustenta sobre la base de la palabra de Dios, en los fundamentos más puros de la moral misma, de lo que nos construyen como civilización, el avance tecnológico, el avance de lo que es la moral y la cívica, el conocimiento del bien y del mal mostrado en la Biblia. Aún nosotros tenemos en nuestra conciencia lo que la misma Biblia nos presenta, de que nuestra conciencia nos redarguye para entender, acusándonos o mostrándonos como en cierta corrección, porque el apóstol Pablo lo dice en la carta a los romanos, acusándole su conciencia de lo bueno y lo malo. La Biblia nos muestra ese marco teórico, legal y espiritual de toda esa estructura. Entonces, la pregunta de que si la Biblia es la palabra de Dios es una pregunta capciosa para los que atacan las escrituras, pero al mismo tiempo es una pregunta válida para los mismos que profundizamos en ella. Entonces, nosotros estamos desarrollando una pregunta para dar una respuesta. Tenemos que estar claros de que dentro de la comunidad de fe, el pueblo de Dios, no puede caber duda en esa pregunta para dar una respuesta contundente. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Sí, definitivamente. Claro. Y no hay más nada que hablar, porque eso es un sentido de la fe, que es la misma palabra de Dios que nos ha dado ese don. Porque la Escritura dice que la palabra de Dios produce nuestra fe, ¿verdad? La fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? ¿La palabra de quién? ¿De los hombres? No. La palabra de Dios, que es predicada por profetas, que está ahí ya documentada, Sí. y también revelada y predicada por los apóstoles, que está ahí documentada, y que el Espíritu Santo nos ha dado el gran honor, que no se lo dio a los ángeles, pero sí a sus siervos, el gran honor de predicar ese fundamento que es la palabra de Dios. Así es. Yo quiero irme un poquito más atrás, mucho más. Dele para allá, hermano. Y quiero hacer una analogía. ¿Qué tiene? Que el hermano yo no entiendo. Histórico, qué terrible. Quiero hacer una analogía, ¿verdad? Bien, bien. Y es que el gran creador, nuestro Dios, hizo un guión perfecto. Claro. Un guión perfecto. Antes de la fundación del cosmos, antes de la fundación del universo y de todo lo que hay, de todo lo creado, Dios hizo un guión. Ese guión lo escribió, vamos a decirlo así, en su voluntad, en su corazón, en su mente, en su planificación, y lo trajo luego de la creación al corazón de los hombres como revelación. Ahí entonces Dios hace algo tremendo, y es que Dios une la revelación con la inspiración y la coloca en el sentir de los hombres. No quita la condición humana, sino que en base a esa condición humana, los perfectos de Dios obra sobre el hombre. Claro. Para que pueda tener incluso más garantía delante de los hombres, cuando Dios no quita la humanidad del hombre para
para revelar su palabra, sino que usa esa misma debilidad o imperfección del hombre y sobre ella, entonces Dios trae su revelación. Pero a través del tiempo, Dios hace que esa palabra que Él escribió, ese guión perfecto, entonces sea plasmada en un libro. Su palabra sea plasmada en un libro. Claro. A partir de ahí, entonces el pueblo que Él escoge tiene que vivir ese drama. Eso que Dios escribió, tiene que vivirlo. ¿Amén? Y tiene que mantenerse a través del tiempo sustentado por esa palabra que primero fue revelada al corazón de los hombres, luego escrita por mandato de Dios. Pero cuando Dios rompió todos los esquemas es cuando Él no solamente la revela la palabra y luego la escribe por vía de los hombres, sino cuando Él trae la misma palabra viva a vivir ese drama. Amén, así es. Alabado sea el nombre de Dios. Así es. Él trae la misma palabra, que es la palabra viva, a vivir ese drama. Y por eso es que nosotros vemos la historia antes contada del padecimiento de Cristo, el sufrimiento de Cristo, de la agonía de Cristo y de todo lo que Cristo revela, fue escrito antes de la fundación del mundo por ese Dios perfecto. Así es. Amén. Así es. Así es, hermano Johnny. Y mire que usted dice que se va a ir más allá. Oye, mira, se me engranojaron los pelitos ahí. Aleluya. Pero La palabra vino acá. eso es el Espíritu Santo, Carlos. El creador de todas las cosas. El Espíritu Santo está aquí. Así es. Yo siempre digo, yo espero que la gente que nos ve a través de las cámaras sienta eso que a veces sentimos nosotros aquí. Aquí hay una presencia del Señor preciosa. Amén. Y yo espero que se transmita porque el Espíritu Santo no tiene límites. Y yo creo en eso. Que usted que está mirando con sinceridad, con deseo de aprender, de edificarse, y que nosotros hacemos esto con ese mismo propósito de que usted sea edificado, sienta la presencia de Dios donde quiera que usted esté, no importa en la parte del mundo que sea. Este es el canal para bendecir la vida de las personas, Excelencia Cristiana. Hermano. ¿Sabe una cosa, Víctor? Mira, yo me estoy sintiendo de verdad bien, o sea, con la palabra del hermano Johnny, bien tocado. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y el hermano Johnny recuerda cómo la palabra se hizo carne. Es maravilloso. Dios vino. Y esa palabra que creó todo, que nos dio la vida, que por su amor vino a sacrificarse en esa cruz del Calvario, uno dice, wow, ¿cómo uno puede dudar? Así es. ¿Cómo se puede dudar Es fuerte. de la palabra? La ¿Cómo? atadura de la gente. O sea, es fuerte. Uno se imagina en la palabra del hermano Johnny, uno se remonta a la historia, uno se imagina viendo al Señor en esa cruz del Calvario. Sí. Así es. Todo lo que pasó. Pero antes de eso también, todo lo que aguantó, que no era necesario porque nosotros no lo merecíamos. Es de la palabra, el poder, la autoridad, la soberanía. Venir aquí por mí, por el hermano Johnny, por ti, Víctor, por los hermanos que nos están viendo. Es como un comentario, Carlos, que yo leía, bueno, creo que era hoy o ayer, que decía, el que está en el infierno se lo merecía. Pero los que están en la gloria, los que van al reino de los cielos, no se lo merecen. No lo merecen. No lo merecemos. No, claro. Es un acto de misericordia y de amor de Dios, de la gracia de Dios. Uno no se imagina ese cuán profundo amor. Y a veces nosotros mismos, wow, siento lo que se está moviendo aquí. Sí, hermano. Sí, nosotros mismos no le damos el valor que eso tiene. Y es penoso. Yo quería decir, Carlos, cuando Johnny, quiero decir realmente, lo voy a decir, hablaba de esa parte que él se iba un poquito más lejos. Yo me voy a ir un poquito también allá atrás. Qué bueno. Porque la palabra, yo siento y entiendo que la palabra tiene varias connotaciones. La palabra de Dios incluso. Porque si nosotros eso lo traemos a nosotros, al ser humano, nosotros la palabra es pensada, es hablada y es escrita. Tiene tres connotaciones diferentes. Y cuando usted va a la Biblia, va a la palabra de Dios, como decía Carlos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Yo entiendo que la palabra de Dios va más allá incluso de la Biblia, como decía nuestro hermano Johnny. Antes de la fundación del mundo, antes de que se escribieran los textos, ya la palabra de Dios estaba. Para mí, la Biblia es parte de la palabra de Dios, pero hay más todavía. Claro. Hay personas que no, que dicen, no, aquí está toda la palabra de Dios. Yo creo que Dios todavía habla. Yo he sentido que Dios me ha hablado en ocasiones, ha tratado conmigo de alguna manera, de formas diferentes. Nos dirige, claro. Y yo lo puedo decir, en mi caso, no sé, hay personas que lo han testificado, que escuchan la voz de Dios. Dios habla a sus siervos. Así es. Habla con los profetas, habla con sus hijos.
Y cuando yo digo que la palabra de Dios es pensada, es escrita y es hablada, usted se va a la Biblia y dice que Dios le ha hablado al hombre de muchas maneras. Pero ahora habla a través de su Hijo Hebreo. Jesucristo. Ahora ha libro hablado hebreo. a través de su A través de su Hijo Jesucristo. Claro. Pero Jesucristo es la palabra. Sí, Es el verbo de Dios. Claro. Porque la palabra tiene una connotación de logos, pero también tiene una connotación de rema. Revelación. El rema es lo que estoy diciendo, que esa palabra pensada que no está escrita, esa palabra profética que no llega por interpretación privada, como dice el apóstol Pedro, que no es que yo interpreté esta profecía, es que vino a mí de parte de Dios como un pensamiento revelado, incluso hasta con imágenes. Es una palabra pensada. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no escribió todo ahí. Porque lo que el hombre Dios tiene preparado para él, dice que no ha subido al corazón de los hombres. Sí, Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Claro. O sea, hay cosas que no conocemos todavía. El apóstol Pablo dice, y conoceremos como fuimos conocidos, y le veremos tal como Él es. Hay cosas que nosotros desconocemos total y completamente ahora mismo, que están reservadas. Hay cosas que no han sido reveladas. Hay misterios todavía que no han sido revelados, Claro. que están en la data de Dios. Y el Espíritu Santo la puede traer en cualquier momento, en un momento determinado, a un siervo de Dios y revelársela. Esa es palabra de Dios. Así es. Que no se ha manifestado en nosotros. Pero la palabra escrita, Dios ha permitido que se escribiera con un propósito. Y lo vemos. Si hubiese sido un libro de cualquier persona, hubiese desaparecido. Como decíamos ahorita, la persecución que ha habido con la Biblia. Eso es increíble, hermano. Cómo se han quemado los ejemplares. Cómo los rollos que guardaron los monjes tuvieron que guardarlos en cuevas y preservarlos en jarrones de barro. Y por eso tenemos grandes escritos antiguos, aunque no son los originales. Y podemos testificar y corroborar, incluso hasta científicamente, de que esas historias fueron reales. De que Jesucristo fue un ser histórico y real. Que no es un mito. Entonces, esa palabra que se escribió, dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Así es. Útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tiene un propósito la palabra. Claro. Prepararnos, perfeccionarnos para buenas obras que Dios preparó de antemano, dice la Biblia, para que nosotros anduviésemos en ella. Sí. Y la inspiración es que Dios interviene, es que Dios viene y sopla ese conocimiento, esa revelación divina, porque no hay forma de ponernos de acuerdo con 1000 años hacia adelante con otro escritor para que las cosas queden total y completamente como si hubiese sido que lo escribimos juntos ambos escritores. Poniendo el caso de la Biblia, de la diferencia de tiempo, de edades, de culturas, de conocimientos de las personas que la escribieron. Pero está la parte que decía nuestro hermano Johnny. Recuérdese, pensada, escrita y hablada. El verbo es la parte hablada, es la parte que acciona, es la parte que lleva vida. Y ahí donde entra Jesús y se materializa. Pero no solamente ahí, entra en toda la creación. Claro. Porque dice que todo fue hecho por Él y para Él y por la palabra de Dios. Así es. Toda la creación, todo lo que usted ve, contiene la palabra de Dios. Y eso es indiscutible porque la Biblia lo corrobora. Dice, todo fue hecho por la palabra, dice la Biblia. Pero no por cualquier palabra. Porque la palabra, además de ser pensada, escrita y hablada, la palabra tiene una connotación y es que tiene nombre, tiene valor y tiene contenido. El nombre se identifica y por eso es que dice que no hay otro nombre dado a los hombres. Así es. La palabra de Dios tiene el nombre superior a todos los nombres. No hay un nombre como ese. Pero la palabra tiene valor porque se cumple. Cuando usted hace un pacto con alguien y usted le da la palabra, antes se hacían pactos de palabra, ahora es con contrato porque la gente no cumple con la palabra. Entonces la palabra de Dios tiene valor porque no hay una sola que haya caído por el suelo. Todo lo que Dios ha profetizado, todo lo que Dios ha establecido en su palabra, se ha cumplido y se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Y la gente tiene que reconocer que es palabra de Dios porque no hay forma de que alguien pueda predecir los acontecimientos de la humanidad y de todo lo que acontece en este globo y más allá si no es divino, si no es un ser supremo. Entonces, cuando nosotros hablamos del valor, el contenido, cuando hablamos del nombre y cuando hablamos de toda esta característica de la palabra, tenemos que entender que nosotros tenemos algo que tenemos que apreciar y es una revelación gloriosa de parte de Dios. Así es. Mira, hay unos puntos que lamentablemente se citan o se presentan
para tratar de denigrar y de tratar la palabra de Dios. Hay que hablar de eso también, Así porque es. tenemos que advertir a los hermanos de estas cosas para que entiendan que la palabra de Dios es atacada de múltiples maneras y tienen sus estrategias los detractores de la palabra de Dios. Hay doctrinas que enseñan, por ejemplo, que la palabra de Dios no es lo único validero, sino que necesita como una bisagra, como algo Sí, al lado sí. para que ella pudiera manifestarse en poder y entonces Complementar. para complementar. Como que Dios necesita una muleta, como ayúdame, Una ven, o ayuda, sea, una ayuda. y podemos ver el caso del secuestro histórico de la misma Biblia Sí. durante 1500 años, en donde lo que dijera una persona como autoridad eclesiástica era lo que tenía valor sin necesidad de que el pueblo recibiese de manera directa el estudio o el libre examen de la palabra de Dios, cuando la misma palabra de Dios pide que la escudriñemos, porque en ella os parece está la vida eterna. Eso fue un mandato del Señor Jesús. Escudriñe las escrituras, porque en ellos parece está la vida eterna. Y eso es como un tipo de culturización basado en una tradición, que Jesús no le gustaba las tradiciones de los hombres. Por eso la misma palabra de Dios dice que sea todo hombre mentiroso y la palabra de Dios veraz. Es así, porque nosotros tomamos ciertas posturas y decisiones que no se corresponden en muchos casos con la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es la palabra de Dios como ella internamente lo muestra, nuestra fuente y base de autoridad primaria debe de ser la escritura. Claro. Por lo tanto, todo debe de ser filtrado por ella. Bueno, insisto, hay doctrinas que entienden que la palabra de Dios no es necesaria o tan necesaria, sino el pensamiento de los hombres únicamente. Pero todo debe de ser filtrado por la palabra de Dios. ¿A qué ha llevado esto? Lamentablemente también, dentro de los detractores, a decir que la palabra de Dios es falible, que la palabra de Dios no debe de ser tomada tal cual como ella es presentada en la revelación de los profetas y de los apóstoles, porque tenemos que utilizar ciertas herramientas que son válidas, las herramientas como la utilizamos nosotros acá en este espacio de analizar el contexto histórico con la concepción y la reflexión científica, porque Dios todo lo que ha mostrado y ha establecido, nosotros podemos palpar muchas de estas cosas, podemos reflexionarla, investigarla, pero hay personas que se van por otra rama tratando de desprestigiar la palabra de Dios, diciendo que lo que dice, por ejemplo, el libro de Éxodo no es verdad, que Moisés no es un personaje histórico, que Abraham no hay evidencia. Y buscan Y contradicciones. buscan contradicciones que no existen Así en la es. palabra de Dios para poner a Dios como que es un contradictor. Yeah. Eso es peligrosísimo, Claro. queridos hermanos. Cuando ustedes se topen con este tipo de cosas, miren, denle la espalda automáticamente. Abrace su Biblia y digan, no, yo me rijo por la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre. Así es. Pero ahora yo voy a poner algo, una reflexión mía, me perdonan, hermanos, esto es una reflexión mía. No solo de cualquier Juan de los Palotes que venga a inventarse algo, que es un gran erudito, vivimos nosotros. No de una institución que nos pague, vivimos nosotros. Así es. Nosotros vivimos por fe y para fe, por la palabra de Dios que nos ha constituido hijos de Dios. Así es. No un invento de cualquier persona. Entonces, esto es uno de los elementos que nosotros encontramos en la historia y de aquellos que atacan la palabra de Dios. Mira lo que dice el texto de Lucas capítulo 11. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Pero ¿qué es lo que hay que hacer primero? Escucharla. Escuchar. ¿Y por qué la escuchamos? Como tú dijiste, Víctor, claramente, ahí está la rema. Tiene que ser Claro. presentada por maestros, por aquellos que Dios ha constituido y le ha dado ese gran privilegio que no merecemos de poder, por la palabra, comunicar esa revelación escrita. Y muchas veces también eso que Dios nos permite, ¿verdad? Que tengamos un conocimiento de un mensaje especial. Yo creo en eso, Claro. espiritual en un momento determinado. Pero, ojo con esto, queridos hermanos, los mensajes espirituales también deben de ser filtrados Por la Biblia. por la palabra de Dios. Así es. Eso es importante. Entonces, adelante, Johnny, dame Hermano, dame historia, hermano. tremendo, hermano. Tremendo lo que usted acaba de decir. Pero, dale. Tremendo.
si nosotros decimos, como entendemos y estamos seguros, de que la palabra o la escritura es la palabra de Dios, entonces nosotros entendemos y estamos seguros de que la palabra, la escritura, es divina. Pues claro. Estamos seguros que la palabra es divina. Ahora, ¿cómo nosotros podemos separar la divinidad de la palabra con los conceptos de los hombres? Claro. Entonces debemos entender, hermanos, que cuando el hombre habla, el hombre está sometido a tiempo, espacio, razonamiento. Y a Dios nosotros no podemos someterlo a estas condiciones. Así es. Dios no puede estar sometido a estas condiciones. Y si el hombre está sometido a tiempo, ¿verdad?, espacio y razonamiento, significa que el hombre tiene contradicciones. O sea, en su profundidad, el hombre no es perfecto. Correcto. Y va a fallar. Entonces, cuando nosotros analizamos la palabra en su contexto más profundo, podemos estar seguros y hemos comprobado, y todo el mundo puede comprobar, que la palabra de Dios es inerrante. Claro. No tiene error. Ahí no puede haber duda, hermano. No hay duda de eso. Duda ahí. También nosotros sabemos que es infalible, que es inmutante. Y más que eso, hermano, algo poderosísimo. Y es que la palabra, la escritura de Dios es completa. Cuando digo que es completa, es que contiene todo lo necesario para darnos a nosotros y enseñarnos el propósito de Dios, el propósito principal que trae la escritura, que es el plan de salvación a nosotros. Amén. Entonces, significa esto, que si la escritura que Dios reveló para darnos a nosotros una enseñanza que nos va a ayudar en el camino, en el trayecto, para que nosotros podamos alcanzar la salvación, no por nuestro esfuerzo, no es porque lo merecemos, no es porque tenemos algunos elementos, ¿verdad?, que llamativos. No. Todo por la misma palabra que nos enseña que todo fue hecho y todo fue revelado para Él, por Él. Así es. ¿Es así o no es así? Así es. Correcto. Y usted ha dicho algo muy, muy importante, Johnny, que no podemos dejar de hacer énfasis en eso. Sí. Y es que la palabra de Dios, la Biblia como nosotros la conocemos, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene un propósito. El apóstol dice, Pablo, que el Antiguo Testamento se escribió, dice en el libro de los Romanos, para enseñarnos, como enseñanza de algunas cosas. Sí. Y por eso cuando vemos el Antiguo Testamento, vemos cómo se le recalca, cómo se le reconfirma al pueblo, que se recuerden quién fue que lo sacó de Egipto con mano poderosa. Así es. Es como una escritura para memorizar. Incluso se le enseñaba a los hijos verbalmente y la cultura judía era verbal, la palabra, no era escrita todavía. Se le transmitía de manera verbal a la cultura tras generaciones, Sí. hasta que se escribe cuando Dios entonces comienza a inspirar a los escritores, hablando por ejemplo de Moisés, que le inspiró para escribir cosas que era imposible un hombre humano hablar del Génesis cuando hacía tanto tiempo que eso había acontecido y que esa persona no tenía ni la remota idea de cómo Dios hizo la creación. Tiene Dios que revelarlo. Pero entonces nos encontramos con un Antiguo Testamento que la Biblia dice que es sombra de lo que había de venir. ¿Cómo sombra? Si la sombra se ve o resulta después que hay luz. Si aquí no se prende una bombilla de luz, no puede haber sombra. No hay forma. ¿Y cómo la sombra puede estar primero que la luz? Porque la luz era ya antes de que la sombra fuese. La palabra ya estaba en Dios, era Dios y por Él todo fue hecho. Y era con Dios. Y era con Y Dios. es el mismo Dios. Así es. Juan capítulo 1, verso 1. No hay duda de eso. Entonces, esa palabra, ya esa salvación, estaba establecida por Dios antes de la fundación del mundo. Antes del hombre conocido como Adán pecar, la humanidad caer,
Dice, por cuanto todos pecamos, fuimos defenestrados, destituidos de la gloria de Dios. Sí. O sea, antes de que todo eso aconteciera, en la omnipotencia y sapiencia de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, ya la solución estaba en su palabra, que es Jesucristo, que era el sacrificio por nuestros pecados. Así es. Y esa palabra sacrificada, materializada, hecha hombre, hecha pecado, dice la Biblia, aunque nunca pecó. Sí, así es. Escuchen esto que dice la Biblia. Era con un propósito establecido por su autor de salvación. Ese guión que usted decía del principio, que había sido escrito por Dios, cuando se materializa en la historia humana para que nosotros podamos percibirlo, porque en la mente de Dios ya todo sucedió, hermano. Dios no está esperando que las cosas sucedan. Yo siempre digo esto. Esa palabra está siendo revelada para nosotros. Ya Dios conoce todo. Claro. Antes de que nosotros podamos hacer algo, ya Dios lo sabe. Tiene el control sobre todo. Entonces, esa palabra, el propósito principal, hermano, la palabra de Dios es salvar al hombre. Claro. Que el hombre entienda quién es su creador. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Quién es Jesucristo y por qué murió por usted, por mí, por nosotros? ¿Por qué nosotros no merecíamos la salvación y Dios nos la regala como una gracia, como la misericordia revelada de ese Dios creador por su amor? Entonces, ese propósito es lo que quieren desvirtuar, lo que quieren venir a traer contradicción en la Biblia, lo que quieren venir a decir que la palabra de Dios no es esa, que eso no es palabra de Dios, que eso es palabra de hombre, Sí. que eso no es divino. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás y los agentes que son utilizados por él? Que usted no se salve, que usted se pierda, porque no va a creer, va a tener incredulidad. Como decía mi hermano Carlos Veloz, la fe viene por el oír la palabra se escucha, no es solamente que se lee, no es solamente que se piensa. Usted tiene que escucharla porque ahí entra el Espíritu a su corazón, a su vida y transforma su alma, lo que ha hecho con nosotros. Así es. Yo no nací siendo creyente, yo empecé a creer hace unos 14 años, porque la palabra de Dios me habló, trató y me confrontó, entró a mi espíritu, a mi alma, a los tuétanos de mi hueso y me convenció de que yo era un pecador. Entonces, si yo me llevo de lo que la gente dice, que eso es palabra de hombre, yo no la voy a escuchar. Si yo me llevo de que lo que dice ahí es un error y que la Biblia tiene muchísimos errores y empiezo a ver errores y no a ver el propósito de salvación, me voy a perder. O voy a empezar a crear religiones como hablaba mi hermano también, religiones que tienen libros de profetas y profetisas, supuestas y supuestos profetas y profetisas, que Dios le ha dado inspiración para crear religiones con libros añadidos para explicar la Biblia. Sin embargo, la Biblia es su propio intérprete y eso es un principio hermenéutico que eso no tiene error de ninguna manera. Lo que la Biblia misma no interpreta, no hay revelación que lo interprete. Nosotros podemos tener revelación espiritual y traer cosas que parecerían nuevas, pero no lo son. Lo que Dios nos da es el poder de poder explicarla de una manera adaptada a los tiempos y a las personas que la van a escuchar y a cualquier persona que la escuche. Y eso es ciencia. Pero la revelación bíblica y el propósito están muy claros y establecidos. Por eso era que el apóstol Juan decía, Jesús hizo tantas cosas que si se hubiesen escrito no caberían en un mundo como este. Y eso es una hipérbole. Pero cuando él dice esto, lo que está diciendo que es lo que es necesario para nuestra salvación, sí está escrito ahí. Así es. Lo que yo necesito para salvarme está en la palabra de Dios y es la Biblia y la contiene ahí. Y nosotros tenemos que darle gracias al Señor por el privilegio de poder compartir eso en el día de hoy. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese es un texto bíblico muy poderoso. Se usa mucho en la defensa del evangelio. La apologética. En la apologética, exacto. Y también para dar identidad o que podamos reconocer la identidad de la palabra de Dios, Así el que es. se encarnó. Ese texto que nos muestra la Biblia con respecto a la palabra, ese texto nos muestra también la misión de ese Dios que se encarnó, del verbo encarnado. Sí. Nos muestra su poder, nos muestra su autoridad y también nos muestra su amor, ¿verdad? Para Sí. con nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y la pregunta del programa que se mantiene para la reflexión de los hermanos, para el conocimiento de los hermanos,
continúa, ¿no?, en pie, es un claro indicativo de que damos respuesta conforme a lo que quiere Dios, conforme al Espíritu Santo. La respuesta que ustedes han dado, esas respuestas no son de ustedes, hermano. Esa respuesta viene de lo alto. Amén. La que hemos dado. Bueno, la que hemos dado, pero yo quiero ponerlo a ustedes ahí. No, la que hemos Yo dado. los escucho a ustedes y me gozo mucho escuchando Igual, a ustedes, mis hermanos. hermano. Pero es así, la respuesta que hemos dado, es cierto, la respuesta que hemos dado, esa respuesta porque estamos apegados a confiar en la palabra de Dios y confiamos en la palabra de Dios, esa respuesta es aquella que fortalece a la iglesia. Así es. Que la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que lo dijo Víctor. Es aquella que en el pasado se mostró desde la eternidad y por la eternidad, como dijiste tú, John. Amén. Así es. Y aportando, ¿verdad?, yo entre mis hermanos, aquella que nos da salvación y vida eterna. Así es. Entonces, yo creo que no amerita mucha profundidad analítica, porque es algo como bastante obvio, ¿no? Muy claro. Como que es muy claro, Víctor. O sea, como que no hay que meterse en un laboratorio, tomar ahí las herramientas y ver, vamos a hacer un experimento para que el experimento nos diga si la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo creo como que es demasiado obvio. Sí. Como que el Espíritu Santo a sus siervos se lo muestra como con esa claridad. Y por eso este programa, ¿no? Sí. De este tema en específico. Ahora, lo que sí me preocupa son aquellas personas, y lo digo con mucho respeto y amor en Cristo, sí me preocupa aquellas personas que no tienen eso claro. Porque los hermanos que están siendo dirigidos por el Espíritu Santo, así como nosotros entendemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la palabra de Dios, Sí. no van a decir, pero nuestros hermanos levantamos la mano y le decimos amén a todo lo que ustedes han dicho. Pero ahí afuera hay muchas personas con dolor, ¿verdad?, de nuestra esencia, de nuestro ser. Como yo siempre digo, me gusta siempre decir que nosotros nos sentimos ese dolor por aquellos que no conocen a Cristo, por aquellos que adversan a Cristo. No conocen esto, e incluso muchos que profesan conocer a Cristo no le conocen verdaderamente, que ponen en entredicho que la palabra de Dios no es tal cual como ella se revela. Muchas personas allá afuera que necesitan otras cosas para llenar ese vacío. Pero si la palabra de Dios no le llena ese vacío, todas esas cosas que ellos utilizan realmente no son concretas, no van a llenar ese vacío. Así es. Porque es la palabra de Dios que llena ese vacío. Entonces, esas personas que los hermanos estamos convocados a defender la palabra, proclamando que la palabra de Dios es la palabra de Dios, esas personas tienen que entender que las cosas que construye el hombre son del hombre. Las cosas que Dios ha construido para nosotros le pertenecen a Dios para nosotros. O sea, una cosa es lo que el hombre construye, otra cosa es lo que Dios construye para nosotros. La palabra de Dios viene de Dios, la dio Dios. Dios la revela, nosotros la recibimos por Él, ¿verdad? Y eso genera nuestra fe. Eso no necesita otra cosa. Y yo voy a insistir en esto, queridos hermanos, porque creo que ahí es que, digo, lo veo así, ¿verdad? Para mí ahí es que está la base de todo, que nosotros confiemos en la palabra de Dios, donde hay un principio evangélico que dice que nosotros solamente somos sola escritura, que nosotros tenemos como máxima autoridad, fuente de revelación plena en la palabra de Dios, y luego a partir de esa base todo lo demás viene por añadidura. Así es. Es un principio Sí. de la comunidad evangélica. Así es. No es un principio de otras denominaciones que, con todo respeto, ¿verdad?, esperamos que muchos que están ahí reconozcan este principio. Solamente la gloria es para nuestro Señor. Amén. Solamente Así por es. fe somos salvos, por su gracia. Sí. Solamente la revelación, la sola escritura, la palabra de Dios dada a los profetas como fundamento y a los apóstoles como fundamento, porque lo dijo el dueño de la comarca, lo dijo el dueño de todo esto, Jesucristo. Fundamento de los apóstoles y fundamento de los profetas. Ese fundamento fue dado por Dios. No podemos decir que hay otro fundamento, porque solo hay un solo fundamento, Cristo, que es la roca. La piedra angular. La piedra angular de todas las cosas. Y esa piedra angular fue la palabra que se encarnó. Así es. Así es. Entonces, es
no a nuestros hermanos evangélicos que están claros en eso, que nosotros le estamos dirigiendo. Algunos, ¿Verdad? algunos, No, no, bueno, sí, algunos. es así. Es aquellos que no han reconocido este principio. Y Carlos, mira, este O sea, programa. que compartan el video con Claro, todo el mundo para claro, que esto llegue y claro. diga, que le digan que sí a la palabra de Dios y proclamen eso. El programa de hoy fue con ese propósito que lo hicimos y lo hemos hecho. El de hoy específicamente, los otros también, pero este con más énfasis. De que aquellos que no conocen la palabra de Dios, aquellos que han escuchado muchas cosas erradas sobre la palabra de Dios, Sí. que por estos mitos que se han levantado y todos los conceptos que se han creado en base a la palabra de Dios, demigrándola o queriendo quitarle el valor que tiene, quizás ha alejado a personas de recibir la salvación y al Señor Jesucristo. Y nosotros queremos que esto usted lo comparta, como decía nuestro hermano Carlos, pero no simplemente para que el canal crezca, para que le llegue a las personas que tienen necesidad de un mensaje donde le dicen la palabra de Dios tiene un propósito de salvación para tu alma. Hay que predicar la salvación No, y hay un punto a profético. través de la Hay un palabra de punto Dios. profético, Víctor, también. El que es de Dios Su escucha palabra escucha. Eso escucha su palabra. Así es. Conoce la voz del Señor. Las ovejas del pastor, de buen pastor, Sí. escuchan su palabra Su palabra. y le siguen. Hay dureza del corazón, obviamente. Sí. Por eso tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios. Eso es un mandato. Así es. Estamos convidados a eso. Así es. Pero el que escucha la voz del Señor, por más que brinque y patalee, el Señor va a obrar en su vida. Así es. Va a obrar en su vida. Así es. Entonces, si usted hoy escucha su voz, como dice la Escritura, no endurezcas su corazón, como hicieron en un momento los padres cuando el Señor, por amor, los llamaba a un pueblo de dura cerviz. Y el Señor los llamaba. Le decía, si ustedes escuchan mi voz, eso también viene de los profetas. Claro. Si ustedes escuchan mi voz, no endurezcan su corazón. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío y no que se aparten de sus malos caminos? ¿Mm? Y que se arrepientan y vivan. Eso es la palabra de Dios que produce la vida. Claro. Entonces, estos principios, queridos hermanos, y los amigos que no son cristianos que se pueden encontrar con este video, nosotros le decimos, hoy es el día de hacerle caso a la palabra de Dios. Hoy es el día que Cristo te está diciendo, a través de este programa, reconoce mi voz, abre tu corazón, yo toco la puerta y te llamo. Si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Entraremos, oye, mucho más, porque Sí. también lo enseña la palabra de Dios. Ahí está la ejad, Sí, claro. ahí está la plenitud de la deidad. De la deidad, la Trinidad. Entraremos y cenaremos contigo. Así es. ¿Mm? Y te dará salvación y vida eterna. No lo dejes para mañana. Si tú sientes ese llamado del Señor, reconócele, porque todos somos pecadores. Aquí el hermano Johnny era un terrible pecador. Yo y Víctor. Malísimo. Éramos, pero óyeme, no. Ni hablar de eso. Y óyeme, no hay tiempo en toda la eternidad que nosotros podamos terminar de darle las gracias a ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y pagar. No, es que no tenemos, no hay economía. O sea, nosotros no tenemos un centavo de la economía para pagar tan gran sacrificio. Y aunque Entonces, lo tenga. y aunque es que no hay, no existe un pago que mira, señor, aquí está, yo te pago por ese sacrificio. Ya eso fue pagado. Eso es un regalo de Dios tan grande, esa palabra de Dios hecha carne. Entonces, si usted está recibiendo eso, no le diga que no, porque mañana puede ser tarde. Y ya en esa tardanza, no hay vuelta atrás, querido hermano, querido amigo. ¿Mm? Ese es el propósito de este tipo de programas, ese es el propósito de excelencia. Así es. ¿Mm? Amén. Predicar el evangelio, la palabra de Dios. Así es. Yo creo que ya yo estoy conmovido ya. Yo estoy altamente conmovido porque el programa se ha ido al nivel evangelístico. Al nivel evangelístico, hermanos, estamos predicando la palabra. Amén. Y la palabra es para ser predicada. Claro que sí. Es que exacto. Y yo quiero seguir en esa misma línea, por la misericordia de Dios. Quiero seguir en esa misma línea. Los hermanos aquí no se imaginan lo conmovido que estoy cuando yo lo escucho en ese nivel profundo evangelístico, hablándole a las almas, hablándole a las personas que pueden ver este video. Y quiero decirle a las personas que están escuchando, que están viendo este video, hermanos, que nosotros no nos hemos salido de la línea del programa de la palabra.
Lo que pasa es que estamos haciendo lo que la palabra dice que hagamos. Sí es. Y quiero recordarles, hermanos, por amor a Dios y por amor a usted, que la palabra fue dada, pero tiene una condición profunda. Y quiero traerle esto a reflexión, hermanos. Cuando el hombre pecó, lo primero que Dios hizo fue darle una palabra y comprometerse por vía de esa palabra. Dios le dijo al hombre a través de la mujer: de tu simiente traeré el que va a restaurar Así es. tu condición de pecado. Eso es una palabra de promesa de Dios. Pero los antiguos tenían que creer esta palabra. Y luego de la descendencia o del tiempo de Eva, ¿verdad?, y Adán, los descendientes de ellos fueron creyendo, algunos creyendo esta promesa de Dios, creyendo esta palabra. Hasta el punto de que cuando llega el tiempo de Noé, Dios le dice: solo en ti he encontrado o he hallado gracia. O sea, solo tú tienes justicia. O sea, solo veo justicia en ti. Pero quiero irme más profundo todavía. Y es que cuando le toca el espacio o el momento a esa palabra vivida, que es Cristo, y la narración histórica dice que Él fue llevado a una cruz y murió en la cruz, descendió a las profundidades. Pero el narrador de esta historia dice que Él fue a hablarle a los que estaban allá en las profundidades y menciona a los antediluvianos. ¿Sabe por qué menciona a los antediluvianos? Porque así como nosotros hemos creído en Cristo y en su escritura, en su palabra, en su mandato, en este tiempo, los que estaban antes del diluvio debieron creer en la palabra que Dios le dio a través de la mujer a esa generación. Los que creyeron, Cristo le visitó y le dijo: yo soy la palabra vivida, se van conmigo. Pero los que no creyeron, hermanos, lamentablemente, se quedaron en ese mismo lugar donde estaban. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que la palabra de Dios es vida, es promesa, trasciende, pero hay que creerla. Así es. Sí, claro. Si no la crees, por eso es que la salvación está amarrada a esa condición. No está amarrada a lo que usted pueda hacer, o a lo que usted representa, a lo que usted se pueda imaginar, a las cosas que usted pueda lograr. Está amarrada a creer en la palabra. Claro. Y la palabra es Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si esto no es de vosotros, pues es un Don don de de Dios. Don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así es. Bueno, mis hermanos, esto aquí está muy bueno. Más que interesante, esto está buenísimo. Pero yo sé que usted sabe que este programa tiene una duración pautada y que mañana a las 10 de la noche, al igual que hoy, usted va a sintonizar Esto es Excelencia a través de este canal Excelencia Cristiana Televisión. Si todavía usted no lo ha hecho y quiere bendecir a alguien, comparta este contenido. Dele like, dele me gusta, dele a la campanita, dele a todo, pero compártalo y coméntelo. Nosotros leemos los comentarios, yo les respondo a los hermanos que nos escriben y sus sugerencias las tomamos en cuenta. A veces nos escriben que quieren escuchar algún tema, tratamos de traerlo si es posible. Pero yo quiero que usted comparta esto para que le llegue a personas que todavía no han creído en la palabra de Dios, para que reciban salvación. Yo quiero que usted bendiga las vidas de las personas. Es nuestro propósito, vuelvo y repito, bendecir y edificar. Créalo que lo hacemos con ese propósito. Esto es excelencia, vino para quedarse. Así que mi hermano Johnny Alejandro de Sena, pastor, mi hermano Carlos Veloz, apologista, analista, también mi hermano Feliberto, la gente está emocionadísimo con Feliberto, un analista científico muy capaz, que ha traído unas revelaciones poderosas con datos terribles aquí a Esto es Excelencia. Así es. Más adelante lo van a ver en un tema muy interesante sobre el hombre, la evolución,
la creación del hombre. Eso está muy interesante lo que viene. Así que siga compartiendo, siga pues viendo Esto es Excelencia todos los días a las 10 de la noche, hora República Dominicana. Para mí, su hermano Víctor Almanzar, es un gran placer haber podido compartir con todos ustedes y seguir compartiendo a través del tiempo, porque esto se queda ahí, hermano. Se queda grabado para la posteridad. Esto es un legado que Dios va a crear a través de esta plataforma para que la gente nos vea a través del tiempo y Dios se glorifique en las vidas de las personas a través del tiempo y del espacio. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es el mismo Dios. Y el que recibe su palabra, recibe la eternidad, recibe la salvación. Eso es lo que nosotros hemos querido expresar hoy. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? Claro que sí. Y nosotros estamos convencidos de que es así. La Biblia es la palabra de Dios y a través de ella Dios sigue hablándole al hombre y ha pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia y ahora llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esto es excelencia. Dios le bendiga, bendiciones de Dios y mañana nos reencontramos, Johnny y Carlos. Así es. Bendiciones.